Vamos a estar hablando sobre la unción y vamos a comenzar con el aceite de unción. Hay un ritual en la Biblia en el que se mezclan las plantas fragantes y especias que hacen un aceite rico, un aceite que luego es vertido sobre objetos o personas especiales. Su significado tiene raíces en la historia del Edén. Se le conoce como aceite de unción, donde Dios proveyó agua para la tierra seca y formó al humano llenándolo de su espíritu. Esa es la primera unción. El aceite es un símbolo líquido. Es el agua de vida y el espíritu de Dios, separando a una persona o a un lugar como un puente entre el cielo y la tierra. Más adelante vamos a confirmar todo esto con la palabra. Si usted recuerda, en el destierro de Jacob, Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera que llevaba al cielo y al despertar, ungió la piedra sobre la que durmió y llamó a ese lugar casa de Dios. El lugar, casa de Dios. Ungió la piedra y le puso nombre casa de Dios, un lugar donde el cielo y la tierra eran uno. Si nosotros en esta noche, como hijos de Cristo, ungidos y sellados por el Espíritu de Dios, esto es un lugar que se considera, un lugar donde se considera, aleluya, casa de Dios. Casa de Dios. ¿Qué lo hace esto posible? La unción. ¿Qué lo hace posible? La unción. Seguimos. Los israelitas construyeron el tabernáculo en el desierto y al ser completado ungieron la tienda con aceite, marcándola como un lugar donde la presencia celestial de Dios había descendido a la tierra. Esto es un lugar donde la presencia de Dios ha descendido a la tierra. ¿Usted entiende? Donde quiera que usted va, si usted está ungido por Dios, es un lugar donde la presencia celestial de Dios debe descender en la tierra. Si usted es un ungido. Amén. Los sacerdotes e israelitas y sus reyes fueron ungidos con aceite, con ese aceite, para estar separados como líderes para mediar la sabiduría celestial de Dios al mundo. Pero ellos rechazaron la sabiduría de Dios. Como hoy en día, lamentablemente, muchos rechazan la sabiduría de Dios. Oseas capítulo 4, 6, 7, que lo hemos leído muchas veces en la Nueva Traducción Viviente. Dios mismo dice a su pueblo: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, no conocen quién soy. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Amados hermanos, hoy en día seguimos viendo cómo la gente que se llama cristiana rechazan el conocimiento, la sabiduría de Dios, pero esperan ser bendecidos por Él. Dios no trabaja así. Dios nos ama, pero lo que mueve el corazón de Dios es la obediencia. Aun cuando no tenemos fuerza y Él ve que tratamos de caminar siendo obedientes, Él nos ayuda, Él nos respalda, Él nos socorre y nos da la mano.
pero no porque usted esté en sufrimiento o no porque usted esté pasando un momento difícil, usted se crea que puede manipular a Dios. Eso no le llama la atención a Dios. ¿Por qué si usted ve que el pueblo de Israel estuvo tantos años en sufrimiento? No. Dios es un Dios de misericordia, pero Él es un Dios que Él tiene un carácter donde se respeta a sí mismo, donde no viola sus propias leyes. Él exige de nosotros y espera que seamos hijos obedientes, no cachorros que queremos hacer lo que nos dé la gana. Nuestras vidas deben estar sujetadas a la voluntad de Dios y a su justicia para ser efectivos aquí en la tierra, para poder ver la unción de Dios manifestada en este tiempo, en nuestras vidas. O nos sujetamos al Señor. ¿Cómo rechazamos el conocimiento y la sabiduría de Dios? Cuando no lo ponemos por obra todo lo aprendido, cuando callamos lo que recibimos de parte del Espíritu de Dios y no lo compartimos con el mundo para influenciar nuestra cultura de reino aquí en la tierra. Lideraron con violencia los sacerdotes, conduciéndolos a la ruina y al exilio. Por eso es que tuvieron 40 años en donde estuvieron. Y su fracaso creó la esperanza en el ungido supremo. ¿Quién es ese ungido supremo? Cristo. Uno que fuera un ungido no solo con aceite, sino con agua y con espíritu. Que no solo fuera un puente al cielo, sino el cielo mismo venido a la tierra. Eso es Jesucristo. Usted y yo, si Cristo realmente vive en su vida, el mundo tiene que ver a Cristo a través de usted. Si el mundo no puede ver a Cristo a través de usted y solo está viendo su apariencia, lo carnal, y no hay algo que lo distingue como parte del reino de Dios, quiere decir que su carne está un porcentaje mayor que lo que debiese de estar, que es sujetada al Espíritu de Dios. Quiere decir que tu relación con Dios no está en donde tiene que estar. Quiere decir que tienes que cultivar tu relación con Dios para que tú no pases como uno más. Es una ofensa al reino que usted esté en un lugar y pase como si usted fuera cualquier cosa. No, usted tiene que marcar la diferencia porque usted va ungido, porque usted va lleno de la presencia de Dios. Usted es un puente del cielo aquí a la tierra. O si no, usted no es ungido. Si usted no es ungido, bueno, ya esa es otra cosa. Amén. Más que un hombre, Cristo es un título que significa el ungido, el nuevo humano, el segundo Adán, el sacerdote supremo, el rey cósmico, la vida celestial de Dios que entra a nuestro mundo de nueva manera. Entra a nuestro mundo. Entra a nuestro mundo. Dios quiere entrar a nuestro mundo a través de ¿quién? De sus hijos. De sus hijos, aleluya. Luego, al ser resucitado, Él, Jesús, compartió su unción en el mundo a través de sus seguidores. Después que Él resucita, ahora entonces Él comparte la unción con sus seguidores, con sus discípulos. No con todo el mundo. No con todo el mundo. Usted sabe que para ser considerado discípulo de Dios, usted tiene que estar ¿qué? Permanecer en ¿qué? En Él. Hay muchos que quieren o se creen ser discípulos, pero si no permanecen en la palabra, usted no es discípulo. Usted no es un discípulo. Cristianos que viene de Cristo. Los ungidos que siguen al ungido. Nosotros seguimos al ungido. Seguimos al hombre. Seguimos al mundo. Seguimos al ungido. Seguimos a Cristo. Aleluya. O sea que dependemos de Cristo en todo lo nuestro.
Personas marcadas por el Espíritu de Dios. Usted sabe lo que es una marca. Una marca es algo permanente que no puede ser quitado. Estamos marcados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu mismo de Dios, para que la tierra sea influenciada, para que la tierra sea llena de la vida del reino de nuestro Padre, al cual nosotros pertenecemos. Porque no pertenecemos a este mundo, aunque vivamos aquí y estemos en este tiempo. Nuestra cultura, nuestras raíces están en el reino. Pertenecemos al reino de Dios. Aleluya. Marcados por el Espíritu de Dios. Yo no sé usted, pero si en esta noche usted no siente que está marcado por el Espíritu de Dios, yo le exhorto a que usted se ponga, que se alinee su espíritu y que le pida a Dios que usted pueda tener la convicción de saber que ha sido ungido por el Espíritu Santo, aleluya, que ha sido sellado, porque usted necesita tener esa convicción para poder marcar la diferencia en el mundo. Dios no lo podrá usar a usted hasta que usted entienda que usted ha sido ungido para hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Y por eso es que estamos muchos preparándose para ese lanzamiento, preparándose, conociéndose a ellos mismos a través de la palabra. Por eso es que Dios está trayendo y por eso es que Dios está haciendo, por eso es que Dios está provocando en tu espíritu. Amén. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos externamente con aceite para simbolizar una realidad espiritual mucho más profunda. Externamente, para simbolizar una realidad espiritual mucho más profunda. Que la presencia de Dios estaba con ellos y que su favor estaba sobre ellos. Una persona que es profeta de Dios, y entiéndase como profeta que no le hablo del adivino, del clarividente o el que tiene el don de ciencia. Le voy a hablar del profeta de Dios, el profeta que es portavoz de la voz de Dios, el profeta que cuando Dios habla su corazón recibe, escucha y habla lo que Dios le manda hablar dentro del tiempo de Dios y el tiempo cronos. Aleluya. Es el profeta que no compromete la palabra que sale del reino para que llegue a donde tiene que llegar. Aunque le agrade al hombre, aunque sea de autoridad la persona, sea el lugar que sea, el profeta de Dios con la autoridad, el respaldo y la unción divina no compromete la palabra de Dios para agradarle al hombre o estar de acuerdo con este mundo. De ese es el profeta que yo hablo, porque hay muchos profetas sueltos que lo único que hacen es hablar lo bonito, hablar lo que el pueblo quiere escuchar. Pero ¿dónde están los profetas que le dan el consejo a las autoridades? ¿Dónde están los profetas que le dan los consejos a los reyes? ¿Dónde están los profetas que dan el consejo a las naciones? ¿Dónde están los profetas? Queremos esos profetas del Antiguo Testamento que se levantaban como la voz de Dios, hablar lo que se tenía que hablar. Por eso es que el Señor nos está moviendo a entrar en una clase donde vamos a conocer el corazón de profeta. Y si el Señor nos envía a levantar escuela profética, la vamos a levantar aquí en Orlando también. Pero aquí nosotros no vamos a operar sobre un mover falso profético. Aquí no vamos a pretender ser lo que no somos. Aquí nos dejamos llevar por la palabra, porque vivimos en su palabra. Salmo capítulo 20 dice: ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. La protección que hay en el ungido. Aleluya. Referencia literal a la unción de un profeta. La Biblia incluye una referencia literal a la unción de un profeta
cuando el Señor ordenó a Elías que ungiera a Eliseo como el profeta que lo reemplazaría. Aleluya. El Señor ordenó a Elías que ungiera a Eliseo como el profeta que lo reemplazaría. Ahí usted ve una unción que es literal, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 19, 16. Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aleluya. Pero hoy en día todavía hay gente que no cree en esto. Yo me acuerdo en Costa Rica, y ustedes estaban testigos, los que fueron a Costa Rica, cuando en el Congreso tuvimos a la hermana Cinia, que no lo habíamos planeado, y esta hermana Dios la usa como profeta también. Y ahí en pleno Congreso fue ungida como profeta reconocida. Solamente lo hace Dios. No se había planeado el mover del Espíritu. También incluye referencias metafóricas a la unción para indicar que los profetas estaban facultados y protegidos por el Espíritu del Señor para desempeñar su llamado. Protegidos por el Espíritu del Señor para desempeñar su llamado. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 22, dice, no toques, dijo, no toques a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. El próximo salmo también lo pueden apuntar y anotar para que lo puedan leer más adelante. Hay una protección divina. Los profetas de Dios son protegidos por el mismo Dios. Podemos llegar hasta el fin del mundo sabiendo que somos protegidos por Él. Ungir la cabeza con aceite también era una antigua costumbre de hospitalidad que se mostraba a los invitados de honor. El Salmo 23 dice, el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El rey David se describe a sí mismo como un distinguido invitado a la mesa del Señor. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Esta práctica de ungir con aceite al invitado a cenar vuelve a aparecer en los evangelios. Lucas capítulo 7, versículo 46 dice, tú no tuviste, este es Jesús hablando, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Aleluya. Usted ve la importancia de ser entendido en los tiempos. Qué importante es reconocer los tiempos y ungir cuando tengamos que hacerlo y hacer lo que el Espíritu Santo nos envía a hacer, por más loco que se vea, y lavar los pies cuando tengamos que lavarlos. ¿Ven? En el Nuevo Testamento, Jesucristo se presenta como nuestro Rey, sacerdote y profeta ungido. Es el Hijo Santo y elegido de Dios, el Mesías. Mesías, que literalmente significa ungido. Se deriva de la palabra hebrea para ungido. Cristo en griego, Christos, que significa el ungido. Jesucristo es el ungido. Al inicio de su ministerio, Jesús declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Ahora te pregunto, usted sabe que ese mismo espíritu que está sobre Jesús cuando él está leyendo es el mismo espíritu que está sobre ti.
Y dice que esa unción es ¿para qué? ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar la libertad a los cautivos, traer vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué usted está haciendo con la unción del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué estás haciendo? Jesucristo cumplió la profecía del Antiguo Testamento como el ungido, el Mesías elegido. Lucas capítulo 4, versículo 21 dice, después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Él les deja saber, yo soy el ungido, aquí se acaba de cumplir la escritura delante de ustedes. ¿Ellos reconocieron esos tiempos? No. ¿Usted está reconociendo los tiempos que estamos viviendo? ¿O usted sigue afanado en la vida del trabajo, de la familia, de los compromisos, de las cosas que están sucediendo alrededor? Demostró su unción por medio de los milagros que realizó y la vida que sacrificó como Salvador del mundo. Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Quién lo ungió? Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, Jesús hizo con la unción lo que tenía que haber hecho. Lo que se espera que nosotros como hijos de Dios, con la unción del Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, hagamos lo que el Rey de Reyes espera de nosotros que hagamos. Los verdaderos cristianos son ungidos. Por medio de Jesucristo, los creyentes reciben la unción del Santo. Primera de Juan, capítulo 2, 20, dice, pero vosotros, Noemí, Vivian, Agnes, Alberto, Humberto, Mildred, John, Maribel, familia Blanco, Isabel, Didi, Ernesto, Raquel, todos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Usted, miren, cuando dice ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santo es el que los lleva, los dirige, le enseña toda verdad. Pero está en usted el querer conocer esas cosas de las que está hablando. Usted tiene que entender el versículo que le estamos leyendo en esta noche. Pero vosotros tienes la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque tienes la unción del Espíritu Santo. Tienes las llaves para conocer los misterios del cielo, aleluya, a través del Espíritu Santo. Esta clase de unción no se expresa en una ceremonia externa, sino participando del don del Espíritu Santo. O sea, yo no lo tengo que pregonarle al mundo, sino en tu intimidad con Él. Romanos capítulo 8:11 dice claramente, y este es uno de mis versículos preferidos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, porque fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba en ese cuerpo, el que dijo, es hora de levantarte, y lo levantó. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso es que delante de Dios no hay excusa, no hay imposibilidad tan grande que te limite a hacer la voluntad de Dios, porque si el Espíritu
Espíritu vive en ti. El Espíritu vivificará en ti, en tu cuerpo mortal, y hará lo que tiene que hacer. Por voluntad del cielo la hará cumplir. No hay nada que lo detenga. El único que lo puede detener eres tú. Tú eres el único que lo puede detener. ¿Usted está entendiendo? El Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Santo Jesús. En el momento de la salvación, los creyentes reciben el Espíritu Santo y se unen a Cristo, al ungido. Como resultado, participamos de su unción. Como resultado, participamos de su unción. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 21 al 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras, el derecho del Espíritu en nuestros corazones. Amados hermanos, usted tiene que realmente darle la importancia a las escrituras como merece. Usted tiene que darse cuenta que usted no es cualquier cosa. Que usted no es cualquier cosa. El Espíritu Santo lo ha sellado. El mundo quiere que usted piense que usted es cualquier cosa. Satanás se ha encargado y las corrientes de este mundo que usted piense usted es uno más, usted es cualquier cosa. No, cuando la verdad es que usted no es cualquier cosa, porque en usted vive el Espíritu de Dios, aleluya. Usted es un embajador del reino, aleluya. Cuando usted camina allá afuera, es la presencia de Dios la que está caminando allá afuera. Usted tiene que comenzar a verse así. Lo que pasa es que usted se ve así ahora, que estamos hablando y estamos en este ambiente. Pero en cuanto pone un pie afuera y se mete en una tienda o se va al trabajo, como que se les olvida. Y ahí es donde usted tiene que retenerlo. Ahí es donde usted tiene que retenerlo a través de la unción. No, espérate, yo no soy como fulana, yo no soy como fulano, yo soy diferente. Ahí es donde usted realmente sabe. Usted realmente reconoce su verdadera identidad cuando usted puede estar en donde usted esté y usted no se olvida de quién usted es. No, yo voy a decir esto nuevamente. Usted realmente entiende cuál es su verdadera identidad cuando usted esté en donde pueda estar, donde Dios lo ponga, y usted sabe quién es. Su esencia no la pierde. Pero cuando usted reacciona de acuerdo a cómo está el ambiente a su alrededor, vamos a poner un ejemplo. Cuando usted se ríe de un chiste que no es agradable delante de los ojos de Dios, pero por la presión social decide reírse para no quedar mal, usted no tiene identidad. Usted está falto de identidad. Cuando usted escucha algo que va contrario a las escrituras, a lo que Dios nos enseña, y usted se queda callado, usted le falta identidad. Porque el que tiene identidad tiene el denuedo para hablar las cosas de Dios en donde sea. Esta unción, amado, la unción es así. La unción no te va a permitir que te quedes callado. La unción es que si alguien dice esto es negro o te dice Dios no existe, tú no te vas a quedar callada. No. ¿Cómo tú vas a quedarte callada y otorgarle? No. Usted tiene la unción para derribar cualquier argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Esta unción expresa las influencias santificadoras del Espíritu Santo sobre los cristianos que son sacerdotes y reyes para Dios. Todos los creyentes han recibido la unción, es decir, el Espíritu Santo, en el momento mismo de su conversión. Pablo aclaró esto en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué dice la palabra probar los espíritus? No es que le pregunte, espíritu, ven acá, Jesucristo vino en carne y hueso. No, mi amor. Eso sería muy fácil.
Porque si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted va a oler a Cristo. Usted se va a ver como Cristo. Usted va a hablar como Cristo. Usted va a andar como Cristo. Aleluya. Su esencia va a ser Cristo. Pruebe los espíritus. ¿Qué espíritu es el que tienes ahí adentro? Usted va cogiendo, usted va entendiendo lo que significa pruebe a los espíritus. ¿Ah? ¿Van entendiendo? Prueben a los espíritus. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo anda? La unción que hay en Cristo, la unción que hay en su palabra. ¿Se acuerdan cuando les estábamos hablando en el principio acerca de los objetos, las cosas que eran ungidas en el tabernáculo? ¿Se acuerdan? Ustedes saben que el Viejo Testamento nos enseñan de cómo es Dios y el trato de Dios con el pueblo, como muchas veces lo he mencionado. La escritura, la palabra tiene unción. Aleluya. Hay unción en la palabra. Por eso es que Satanás no quiere que tú aprendas la palabra y mucho menos que tú vivas en la palabra. Cuando tú lo filtras todo por la palabra, aleluya. Cuando tus decisiones van basadas en la palabra, hay una unción que se desata. Por eso es que las cosas comienzan a caer y comienzan a alinearse. Cuando aprendemos su palabra y caminamos en ella, estamos caminando bajo la guianza del Espíritu de Dios para llevar a cabo ¿qué? La voluntad de Dios a través de la unción que hay en ti por medio de Cristo. Amados, pero si nosotros escuchamos la palabra y nosotros no la vivimos, no vamos a ver los resultados. Queremos ministerio y queremos ser usados por Dios sin sacrificar. Profecía de Jacob. Cada uno de los 12 hijos de Israel, Jacob, recibió una bendición de su padre poco antes de que éste muriera. Los 12 hijos eran los progenitores de las 12 tribus de Israel. Y las bendiciones de Jacob tenían una información profética sobre cada tribu. La tribu de Isaacar, que es la que vamos a hablar. Santo Jesús, te doy gloria, Jesús. En el caso de la tribu de Isaacar, Jacob profetizó: Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. La primera parte de la profecía sobre la tribu de Isaacar, cuyo nombre significa traerá una recompensa o recompensado. La palabra traducida como de hueso también se puede traducir como fuerte. Por lo tanto, la profecía podría significar que los descendientes de Isaacar serían fuertes y robustos, capaces de soportar cargas. Eran hombres de guerras, lo confirma Primera de Crónicas 12:38. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Aleluya. Estos animales significaban un gran recurso. Está hablando del burro. Un gran recurso. Estos eran usados para transporte y carga, al estilo de un carro o un camión el día de hoy. Esta bendición sugiere que Isaacar sería una tribu trabajadora que llevaría cargas pesadas, pero que también disfrutaría de las bendiciones de la tierra. Aleluya. A la tribu de Isaacar se le dio una porción de tierra en la región del norte de Israel, que incluía el fértil valle de Jezreel. Esta tierra era conocida por su suelo rico y abundantes cultivos, lo que permitió que la tribu prosperara. Vamos a llegar a un lado con esta información que le estoy dando. Quiero que ustedes vean
¿Dónde se encuentra Jezreel? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Me parece que tengo un paréntesis por algo que mencioné el domingo. En el norte de Israel. Sunem. Este paréntesis va al comentario que hice el domingo sobre la tsunamita. La tsunamita era de Sunem, ¿verdad? Esas tierras eran de la tribu de Isaacar. Por eso es que usted va a leer y se va a dar cuenta que la tsunamita era una mujer entendida en los tiempos, una gran mujer, donde su esposo era propietario, un granero, un ganadero, se le dice, right? En español, ganadero. Sunem, un lugar que pertenecía a la tribu de Isaacar, y ahí están los versículos y los capítulos para que usted pueda tenerlo como referencia. Y fue su territorio Jezreel. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Está situado en una sección muy rica de Palestina, una corta distancia al norte de Jezreel, al pie del pequeño Hermón. Esta referencia, este paréntesis lo hago porque sé que le llamó la atención a 2 o 3 personas con relación a que no sabían que la tsunamita era parte de la tribu de Isaacar. Amén. La tribu de Isaacar también era conocida por su sabiduría y comprensión de los tiempos, ya que podían discernir las señales de los tiempos y tomar decisiones sabias. La tribu de Isaacar también era conocida por su fuerza y ética de trabajo. Eran muy trabajadores y estaban dispuestos a esforzarse para lograr sus objetivos. Aleluya. A pesar de su sólida ética de trabajo, la tribu de Isaacar también entendió la importancia del descanso y la recompensa. Sabían que el descanso era necesario para su bienestar y que las recompensas eran el resultado justo de su arduo trabajo. La unción de la tribu de Isaacar no era una tribu vaga o perezosa. Eran fuertes, sabían trabajar, aleluya. En la despedida de Moisés, él bendijo a la tribu de Isaacar junto a la de Zabulón. Y lo vamos a leer en Deuteronomio 33, 18, 19, que dice, y de Zabulón dijo, alégrate Zabulón en tu salida, a Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificio de justicia, porque participarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Amado hermano, usted sabe que en el Viejo Testamento no tenían el sello del Espíritu Santo como lo tenemos nosotros después de Cristo, ¿verdad? Pero la tribu de Isaacar fue ungida. O sea, usted entiende lo que quiero decir. La tribu de Isaacar, bajo el mover del Espíritu de Dios, fue ungida para cumplir un propósito. Y usted ve las características de la unción sobre ellos. El arduo trabajo, el ser fuerte, el ser entendido en los tiempos. La tribu de Isaacar siempre fue fuerte y apoyó a sus hermanos cuando lo necesitaban. Ellos apoyaron a Débora cuando pidió ayuda contra el enemigo. Eso está en Jueces, capítulo 5, 15. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Cuando usted es entendido en los tiempos, escucha lo que le voy a decir. Cuando usted es entendido en los tiempos dentro de la sabiduría de Dios, usted ayuda a sus hermanos. Amén. Un hombre que dice ser de Dios y una mujer que dice ser de Dios, que no ayude a su hermano, a su ministerio vecino, es un hombre falto de entendimiento y de sabiduría de Dios. Ahí es una forma de probar al espíritu. Prueben a los espíritus, ¿se acuerdan?
Un hombre y una mujer de Dios entendida en los tiempos ayuda a su hermano, al pastor que necesita, a la iglesia que necesita, al ministerio que necesita, porque es entendido en los tiempos. También apoyaron a David cuando Saúl lo perseguía. Miren, también apoyaron a David cuando Saúl lo perseguía. Eso está en Primera de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Por eso es que usted no puede estar en cualquier lugar. No, mi amor. Por eso es que tú no puedes estar en cualquier lugar. Usted tiene que estar entendido en los tiempos y caminar con gente entendida en los tiempos, con temor a Jehová. Hay una gran diferencia en quedarnos en donde está lo bonito y donde está la comodidad y donde nuestra carne está chévere, a cuando nos vamos y nos rodeamos de personas sabias e entendidas de los tiempos de Dios. Jesús era una persona que cuando hablaba con los discípulos y le enseñaba, les remarcaba y les decía la importancia también de reconocer los tiempos. Por eso en el Monte de Olivos él le habló, le dijo de acerca de los tiempos para que reconocieran las señales, para que no tuvieran temor, sino que reconocieran el tiempo, porque es el tiempo donde más se va a trabajar diligentemente. Es el tiempo en donde es menos el yo, el pensar en ti y pensar más en él y trabajar para él. Oh, Rabasheto Robacate. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero yo te estoy hablando que la misma unción del santo que estaba sobre la tribu de Isaacar es la unción que estamos operando, aleluya. Por lo menos lo puedo decir dentro de este grupo, es bajo la unción del santo, del ungido. Somos esforzados para la gloria del Señor. En ese tiempo, ellos también colaboraron con alimentos para los guerreros. No solamente bajo la unción ayudamos a nuestro hermano, a los ministerios que necesiten. También vamos a guerrear con ellos. Vamos a pelear cuando tengamos que hacerlo. También vamos a alimentarlos cuando tengamos que hacerlo. En Primera de Crónicas, capítulo 12:40 dice además, gente de lugares tan lejanos como de Isaacar, Zabulón y Neftalí, trajo alimento en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasa, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Por eso vuelvo y repito, cuando tú te mueves bajo la unción del ungido, lo que a tu hermano le hacen falta, donde quiera que se encuentre, Dios va a poner en tu corazón. Cubre la necesidad de tu hermano, cubre la necesidad del pastor, cubre la necesidad de la sierva, cúbrela, 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 porque es parte de la unción. Dios te capacita, Dios te da los recursos para que puedas bendecir a aquellos que necesitan. Usted está entendiendo que en estos tiempos tenemos que operar y trabajar como la tribu de Isaacar se movía, entendida en los tiempos, siendo fuerte, siendo valiente, aleluya, para hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, las características que les estoy mostrando, que les estoy diciendo ahora, es para que usted sepa quién es y quién no es. Dios mío, Señor, más claro, Padre amado, hermano, el Señor Jesús. Amén. Conocían la palabra. La tribu de Isaacar conocía la palabra debido a su dedicación al estudio de la Torá. Ellos se volvieron expertos en discernir los tiempos. Conocían la palabra y sabían lo que Dios quería de ellos. ¿Por qué usted cree que aquí nosotros todo lo que hacemos es enseñarle la palabra, hablar la palabra, respaldar con la palabra, movernos en la palabra? ¿Por qué? Porque es la palabra, Vivian, lo que te va a hacer entender los tiempos, aleluya, y continuar hacia adelante en las fuerzas del ungido. No es solamente el que yo te anime y te diga hacia adelante y te hable cosas buenas. No. No hay nada que yo pueda hacer. Yo no lo puedo hacer.
Ahora el que te está hablando es el Espíritu de Dios, el depósito del Espíritu de Dios a través de la unción del Santo, del ungido, para que usted entienda que es a través de su palabra que usted va a poder recibir todo lo que usted anhela para la gloria del reino. Pero si usted no tiene la palabra, si usted no conoce la palabra, usted no será entendido en los tiempos. ¿Qué fue lo que le pasó a las 5 vírgenes? ¿Se acuerdan la historia de las 5 vírgenes? ¿Ah? Ellas tenían las lámparas, pero no tenían el aceite. Hay muchos con lámparas, pero sin aceite. Pero Dios a nivel mundial ha llamado al pueblo, regresen a mi palabra. Y hay un pueblo que ha escuchado. Jesús hizo referencia a lo que significa discernir los tiempos. Vamos a ver la referencia que hizo. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que le mostraran una señal del cielo. Pero él les dijo, al llegar la noche, ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. ¿Sabes lo que Jesús te diga a ti? Mira, tú no conoces el tiempo. Tú no conoces, te estás afanando y te estás enfocando en cosas que no tienes que hacer. No estás conociendo el tiempo. Discernir los tiempos no tiene nada que ver con el clima, sino con los tiempos de Dios. Implica el sintonizarnos con la agenda de Dios. Esto viene por el estudio profundo de la palabra de Dios. Para poder guiar una nación tienes que ser entendido en los tiempos. Número 1, espiritualmente despiertos y alerta. Hay muchos que están dormidos, que espiritualmente no están despiertos. Isaacar no corre ni se esconde. Isaacar se levanta y brillan. Son fuertes y alertas en el Señor. No se dejan adormecer por mentiras, volviendo la cabeza hacia lo que el hombre, los medios de comunicación y las entidades manipuladoras tienen que decir. Usted entiende lo que esto quiere decir, ¿verdad? Más bien aquellos con la unción de Isaacar son fuertes en el Señor porque se concentran en Él y su palabra. El Señor es el ancla de sus almas. El Señor es el ancla de sus mentes. El Señor es el ancla de sus voluntades. El Señor es el ancla de sus emociones. Fortalecen su corazón y son conscientes de la atmósfera espiritual que los rodea. A diferencia de la caída de Sansón, por ejemplo, que él no fue entendido en los tiempos. Miren, esto es para que usted se lo grabe. Esto es para que usted se lo grabe. Número 2, entender los tiempos. La Biblia habla de tiempos cromos, que es el tiempo cronológico, y el tiempo kairos, que es un tiempo específico. Aquellos con la unción de Isaacar entienden el tiempo cronológico y entienden el tiempo específico. Entienden los climas y tiempos espirituales y políticos. Los tiempos espirituales y políticos, los tiempos en que vivimos pueden hacer que estemos de acuerdo con el miedo o con la fe. Una prueba, cuando cayó lo del COVID, ¿qué fue lo que hizo el pueblo cristiano? Se pusieron de acuerdo ¿con qué? Con el mundo. ¿Qué pasó con la fe? Un pueblo completamente debilitado porque no había palabra en ellos. Pero para lo que viene, porque esta noche vuelvo y le recalco, para lo que viene y viene fuerte, usted tiene que estar realmente en la palabra. El que no esté en la palabra
se va a ir arrollado. Y ahora entiendo un poco, y digo un poco porque no puedo entender la mente de Dios completamente, pero ahora entiendo el por qué el Señor nos está empujando en la dirección que nos está empujando. Dios está derramando la unción de Isaacar. Esta noche estamos hablando para que usted tenga una idea de las características de la unción del Espíritu de Dios para este tiempo. Aleluya. Dios está derramando la unción de Isaacar, liberando el discernimiento y el conocimiento del reino sobre qué hacer en los tiempos en que vivimos. Dios no quiere que corramos hacia las colinas, sino que corramos hacia Él, en esencia, para que otros también puedan entender los tiempos y unirse al ejército remanente. Gloria a Jesús. De los hijos de Isaacar que tenían entendimiento de los tiempos para saber lo que debía hacer Israel. Sus jefes eran 200 y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. Aleluya. Yo no sé si los que estamos aquí, ustedes han visto el patrón de lo que Dios está haciendo en este ministerio y la puerta que nos está abriendo. Yo no sé si usted se está dando cuenta, según estamos estudiando esta palabra, lo que el Señor continúa confirmando, hacia dónde nos lleva. Actuar cuando la maldad sea liberada. Isaacar actúa. Ellos hacen y activan las palabras de Dios. Las palabras de Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir esto? Las palabras de Dios. El profeta de Dios. El profeta que habla las palabras de Dios. Daniel 11, 32, 35 dice, describe una situación en la que se libera la unción de Isaacar. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Lo que quiere decir adulación es como cuando te endulzan el oído, cuando te dicen halagos, eso es lo que quiere decir. Capturarán con halagos a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera, ellos se perfeccionarán, se limpiarán, se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Describe una situación en la que se libera la unción de Isaacar. La maldad está en la tierra, ya lo podemos ver. Y hay poderes que vienen contra el pacto. Hay poderes, amados hermanos, que vienen contra el pacto de Dios. Hay halagos corruptos, mentiras que hacen cosquillas en los oídos. Pero el pueblo que conoce a su Dios es fuerte y realiza grandes hazañas, amados hermanos. En otras palabras, cuando la maldad va en contra del pacto de Dios, aquellos con la unción de Isaacar reciben el poder del Espíritu para actuar y realizar grandes hazañas. No se quedan con quejas y críticas. Entienden que habrá oposición, pero ven la oposición como un camino hacia el refinamiento. Aleluya. Tienen una devoción radical en Cristo y las cosas de Dios. El Señor está levantando a aquellos con la unción de Isaacar porque desea que su novia se acerque a él para ser ungida con poder. Recuerden que él viene por una novia que limpia y resplandeciente. Su corazón se rompe cuando el compromiso y las influencias mundanas helenísticas, aquellas a las que él ha purificado. Amados hermanos, él viene por una novia limpia y fuerte. Este es el tiempo en donde estamos siendo purificados. El Espíritu de Dios nos concede autoridad sobre nosotros
aquellos con la unción de Cristo que aceptan la invitación y reciben su poder. Segunda de Timoteo 3:1-5 dice, pero saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Los tiempos que estamos viviendo hay hombres amadores de sí mismos. Entiéndase, hombre y mujer. Amadores del dinero, hombres que dicen amar a Dios, pero dependen y ponen el dinero como su ídolo. Fanfarones, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor. Te dicen que te aman y te clavan el puñal en la espalda y hasta en el pecho de frente. Calumniadores, sin amor propio, dominadores, brutales, aborrecedores del bien, traidores, testarrudos, altivos, amadores de los deleites más que a Dios, que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia. Y a esa gente apártate. Prueben los espíritus. Segunda de Timoteo 3:1-5. Amados hermanos, los tiempos postreros, después que Cristo resucitó hasta ahora, nosotros estamos viendo en esos tiempos postreros. ¿Sabes que el Señor quiere que usted reconozca el poder de la unción que hay en usted para que usted lo utilice? Cumplimiento de la profecía acerca del derramamiento del Espíritu de Dios, que es la unción del ungido. Joel 2:28-29. Profeta Joel nos está hablando ahora en este tiempo. Amén. Febrero 14 del 2023. Escuchen lo que el profeta tiene que decir. 24. 14 de febrero 2024. Gracias porque estás prestando atención. Está despierto. Está despierto. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo hoy, Tamara Rivera, me pongo de acuerdo con Joel y le voy a exponer. Y ustedes son testigos de la palabra que va a escuchar su espíritu esta noche. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, hoy, en esta noche, es el espíritu de Dios sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, como dijo Joel, y de repente, como dijo el profeta Joel, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos como habló el profeta Joel, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Hechos 2, 38, 39, Pedro contestó: aquellos que no entendían en los tiempos, aquellos que no reconocieron los tiempos y entendían lo que Dios estaba haciendo. Cada uno de ustedes, mi hermano Pedro, el apóstol Pedro, el cual milita junto a Jesucristo a favor del reino de Dios, el cual usted y yo hoy día estamos militando, profesando el evangelio de Jesucristo. A mi amado hermano Pedro, leo lo que escribió, lo que habló Pedro
Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Padre, gracias por el apóstol Pedro, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Es que a veces leemos la palabra, leemos a Joel, leemos a Pablo, leemos